¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a este espacio donde comparto mis investigaciones personales, enigmas y hechos asombrosos. En esta oportunidad estaremos analizando un poco acerca de la vida del profeta Daniel. Abandonar el país para adoptar costumbres raras, extrañas, que no son como las nuestras, es bien difícil. Y muchos hermanos suscriptores de este canal lo han hecho así y se han ido a Estados Unidos a hablar un idioma diferente, una moneda diferente, una cultura diferente, entre otras cosas. O muchos quizás de diferentes países que han emigrado a diferentes lugares. Pero el mejor lugar para vivir es donde uno nació y donde se crió. Ese es el mejor lugar. Por ejemplo, el judío desde que nacía se le instruía en la palabra de Yahweh, cuando se levantaba y cuando se acostaba. Y no existía ninguna oposición de los enemigos en su tierra, porque todos guardaban Shabbat, todos diezmaban, todos ofrendaban, todos iban al mismo templo, todos creían lo mismo en la Santa Torah de Yahweh, la palabra del Eterno. Y así no podremos saber la forma de la oposición o si realmente soy un auténtico seguidor de Mashiach. Y como ya les dije en otras oportunidades, el reino del sur duró más de 100 años. Y hubieron reyes buenos, pero también tuvieron reyes malos, tan malos que superaron a los apóstatas del reino del norte, con asiento en Samaria. Y cuando la situación se puso muy pecaminosa, el Eterno pasó un censo, selló a los suyos, y luego ellos fueron transportados a Babilonia. En este caso, Daniel y los 3 hebreos, entre otros. Por ejemplo, Daniel fue deportado cuando tenía 18 años. Daniel era de la clase aristocrática. No era un hombre común y corriente, él era del linaje real, y eran fieles como el acero. ¿Y cómo se prueba el metal? Se prueba a través del fuego. ¿Y qué hace Yahweh? Llevó a Babilonia una cantidad significativa de cautivos, y de entre estos cautivos había uno llamado Daniel. Y Daniel es llevado con un propósito, con el propósito de ser luz a las naciones, específicamente a esta nación con una lengua extranjera diferente, con una cultura religiosa diferente, con una comida diferente. Todo era diferente, y más encima a la fuerza. Pero Yahweh envía a Daniel, como nos dice el capítulo 1 de los primeros 12 versículos de su libro. En el año 3 del rey Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y le acercó. Y el Eterno entregó a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Yahweh, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Y metió los vasos en la casa de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, príncipe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, linaje real, príncipes, muchachos en quienes no hubiera talla alguna, y de buen parecer, y enseñados en toda sabiduría, y sabios en ciencia y de buen entendimiento, para estar en el palacio del rey, y que les enseñase la letra y la lengua de los caldeos. Y señalóles el rey ración para cada uno de ellos, comida del rey, y del vino de su huerto, para que al fin de ellos estuviesen delante del rey. Y fueron entre ellos de los hijos de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, a los cuales el príncipe de los eunucos puso nombre. A Daniel puso Belsasar, a Ananías, Sadrac, y a Misael, Melsac, y a Azarías, Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni en el vino de su beber. Pidió por tanto al príncipe de los eunucos el no contaminarse. Y puso Yahweh a Daniel en gracia y buena voluntad con el príncipe de los eunucos. Y dijo el príncipe de los eunucos a Daniel: tengo temor de mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues él verá su rostro más triste que los rostros de los muchachos que son semejantes a vosotros. Condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel al que estaba puesto por el príncipe de los eunucos sobre Daniel, a Ananías, Misael y Azarías: pruébate ruego a tu siervo 10 días, y danos legumbres a comer y agua a beber. Parezca luego delante de ti nuestros rostros, y los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Y según que vieres, harás con tus siervos. La distancia que tuvieron que caminar Daniel y sus amigos, 1500 kilómetros a pie. Estamos hablando de 4.5 kilómetros diarios. Ellos llegarían aproximadamente en 2 meses caminando hasta llegar a Babilonia. Sus nombres cambiados: Daniel, Ananías, Misael y Azarías, a Belsasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Misac y Azarías, Abednego. Y a Daniel le pusieron el nombre de Bel, que significa Dios ve al que protege al rey. Ellos tenían una cultura desde pequeños de obediencia a Yahweh, y el Eterno lo probó, y no se contaminaron con la comida del puerco ni animales inmundos que les enviaba el rey, sino de los 10 días, y el Eterno no va a dar mejor salud que ellos. Y dice que eran legumbres, la palabra es seoín,
que son alimentos vegetales que dan semillas, como los dátiles. Con razón estos muchachos a los 10 días, Yahweh le mostró la belleza de su rostro y su cuerpo, porque ellos, yo no sé si ustedes sabían, que Daniel era eunuco, incluyendo los 3 hebreos. ¿Dónde podemos encontrar esto? En Isaías, para que ustedes lo vean. Isaías el capítulo 39. La sentencia que había o la profecía sobre el cautiverio del cual está involucrado Daniel, dice Isaías 39. Y el versículo 7. De los hijos que hubieran salido de ti, los tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. ¿Ve? Daniel, según este texto de Isaías, y los 3 hebreos eran eunucos, no tenían esposas, y se cumplió esta profecía de Isaías 39:7, que de sus hijos, los que salieran a Babilonia en cautividad, iban a ser transformados en eunucos en la corte de Babilonia. Y Daniel muere a los 92 años en Susa, la capital del reino. Él muere como eunuco, sin descendencia. Pero podemos ver que la fidelidad de estos jóvenes fue elocuente y fueron probados ante una estatua de oro en Daniel capítulo 3, y ellos prefirieron la muerte antes que desobedecer a Yahweh. Y en una tercera ocasión, cuando Daniel es arrojado por ser fiel a Yahweh al foso de los leones. Para que ustedes puedan entender, cuando Daniel tenía 82 años, es puesto en el foso de los leones, y saben ustedes que un león africano llega a pesar 550 libras. ¿Y saben ustedes cuántas libras de carne se come un león? 80 libras. Y Daniel, con 82 años, no podía tener más de 130 libras como mucho. Pero sin embargo, Daniel prefiere la muerte, igual que los 3 hebreos, antes que negar a su Elohim. ¿Por qué? Porque a través de estas cosas que les estoy mencionando, tanto el testimonio como la comida sana, como el testimonio de la adoración verdadera ante la estatua de oro y el testimonio del foso de los leones, todas estas cosas fueron poderosas, convirtieron y convencieron al rey Nabucodonosor. Y esto afectó también a la corte real en ese tiempo, porque Daniel cumplió el principio de Yahshua a través de Isaías. Yo te haré luz para las naciones. Daniel fue luz, los 3 hebreos fueron luces para las naciones. Y pregunto, ¿eres tú en tu casa? ¿Eres tú luz en tu vecindario? ¿Eres tú una luz en tu trabajo? ¿Eres una luz con los amigos? ¿Eres una luz en la iglesia? Yahweh te puso para alumbrar, para que lleve la salvación, las buenas nuevas del evangelio a los últimos rincones de la tierra. Cumplamos con ese propósito. Hermanos, en una cultura extranjera, dura, no le afectó ni a Daniel ni a los 3 hebreos. ¿Sabe por qué? Porque ellos desde pequeñitos comenzaron a obedecer y sus caracteres formaron un carácter semejante al de Yahshua. Y cuando vino la prueba no modificó el carácter, sino que reveló que su carácter era puro y que fue sembrado a través de estos episodios de restauración y el arrojamiento al foso de los leones, como también cuando fue al horno ardiente, y triunfaron. Y esto sirvió como testimonio, afectó a muchas naciones, a Persia, y también afectó a Darío, Artajerjes y al rey Ciro. Todo esto es cuando nosotros proponemos cumplir el propósito de ser luz para las naciones.